Y lo que ella dice es que cuando yo, me encanta porque dice, no se trata de decir soy lo máximo, soy espléndida. No, se trata de ver la situación y decir, ok, voy a respirar un poco y entonces voy a comenzar a pensar para dónde ir. Esa es la amabilidad de la que habla Nazaret Castellano. Creo que también mucho notamos, o tal vez no tanto, cómo interactuamos con los demás. Uh-huh. Cómo interactúo contigo al aire, cómo interactúo con mi esposo en la casa, cómo interactúo con mis hijos, con mis amigas, con mi gente del trabajo. Pero poco nos ponemos a observar cómo interactuamos con nosotros mismos. Es decir, cuáles son esos pensamientos y palabras que me doy a mí misma cuando estoy con nadie, que son muchas veces, hay veces subestimamos esos momentos en soledad. Totalmente. Y son muchos durante el día. Totalmente. Fíjate que yo ahora estoy haciendo una práctica de mindfulness con unos colegas. Estamos haciendo mindfulness como para conocer la técnica, poderla trabajar. Y entonces hay un ejercicio que es sencillo, Clara María. Te sientas, respiras y dejas tu mente en blanco. Cada vez que un pensamiento cruza, tú dices pensamiento y regresas a tu respiración. No hay nada más que hacer. Solo sentir. Suena sencillo. Suena sencillo. El ejercicio totalmente mental es muy complejo y mente en blanco casi que no existe, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, justamente el ejercicio es ese. Es darte cuenta que parecería que no estás pensando en nada, pero que todo el tiempo nuestra cabeza nos está diciendo cosas. Y cuando nos está diciendo cosas, es imposible que no nos pida cosas. Por ejemplo, tengo que hacer esto de acá, y esto de acá está pendiente, ayer no hice esto de acá, y en esto hice, no hice, tengo, no tengo, también voy diciendo cosas de mí. No pude, nunca me organizo, que va, que ando, pero es que no logro hacer lo que me propongo, tengo que ordenarme más. Está dentro de los pensamientos que tengo. Y hay un dato más, todos los pensamientos son autorreferenciales, es decir, están pensados desde el yo. Yo no pude, yo no hice, a mí me falta, yo no tengo, yo tal cosa. Entonces, si yo tengo todo el tiempo una avalancha de pensamientos y además tienen que ver con situaciones de estrés, imagínate todo lo malo que me puedo estar diciendo. Exacto. Podríamos también estarnos diciendo cosas muy buenas. Totalmente. Y creo que hay personas tal vez que pueden tener la tendencia a hablarse y relacionarse consigo mismos de una manera más amable y habrá otras que tendrán pensamientos un poco más confusos y duros consigo mismo. Duros con uno mismo. Entonces, ¿cómo llevar ese camino? ¿Cómo transitar por el camino de la amabilidad hacia nosotros mismos y cómo autoexaminarnos? Ok, hay elementos que es importante tener claro. Los diálogos internos o la forma en la que estructuramos el mundo tiene mucho que ver con cómo me enseñaron. ¿Ok? Entonces, si todo el tiempo yo tenía unos papás de lo más amables, yo voy a tener diálogos amables conmigo. Por ejemplo, tengo que tender la cama. Ok, voy a hacer esto, qué bien lo hice. O mi papá o mi mamá me decía, me gusta cuando haces tal cosa. Entonces yo voy a poderme decir estas cosas. Pero si yo tenía una mamá que todo el tiempo, o un papá que todo el tiempo me decía, ponte los zapatos, corre que estamos tarde, hay que hacer esto de aquí, y ahora lo sé que, incluso mírame el tono de la voz, es la misma forma en la que voy a estructurar el mundo. Claro. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que yo tengo que tener claro. ¿Ya? ¿Qué ejercicio puedo hacer para esto? Recordar cómo me hablaban mis papás en sus momentos de estrés. Recordar también las voces de los adultos que me formaron. Yo podría decirte que hay profesores que nos dejaron su voz, ¿ya? Que nos dijeron, yo creo que usted puede tener una gran carrera, me invento, en periodismo. Y tú te quedaste como pensando, ¿no? O de repente le dijiste, ¿y por qué? Porque me parece que usted redacta bien. Y se quedó en ti. Entonces, cada vez que es que yo redacto bien. Es que a mí el profesor me dijo que yo redacto bien. Ahí va creándose tu autorreferencia. Y esto te permite estructurar tu realidad. Y te permite, fíjate que es tu referencia, tu realidad y tu valía. Van de la mano. ¿Ya? Por eso también se incluía el autocuidado en esto de aquí. Entonces, lo primero es poder ver quiénes fueron mis voces más fuertes luego de papá y mamá. ¿Qué me decían? Eso nos va a ayudar full. Ahora, ¿qué pasa? Pasa también que las personas dicen, es que yo no me escucho hablar, yo no hablo conmigo. ¿Ya? Eso pasa mucho cuando yo propongo el ejercicio de los diálogos internos. Siempre hablamos con nosotros. Para eso, silencio.
Apague, es que pongo música, no ponga música. Es que aunque estés poniendo música, y por eso digo que subestimamos el tiempo que estamos con nosotros mismos, porque muchas veces hasta con la música estamos pensando, sí, la música puede estar de fondo, pero nuestra cabeza está ahí dándole y dándole a, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y que cómo tengo que hacer esto? Y es que si lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? Son múltiples universos que además... Vale recalcar, inexistentes. Inexistentes totalmente, porque lo que ya fue. Claro. O sea, el pasado yo no lo puedo cambiar. Sí, claro. Y lo que va a pasar que estamos diciendo, ay, pero yo voy a hacer eso y lo otro, también realmente no está. Entonces, sí estamos permanentemente como una maquinita procesando un montón de pensamientos. La idea de hoy al hablar sobre esto de que sí sirve conversar con nosotros mismos, entonces tiene que ver con llevarnos hacia la autoescucha. Totalmente. Y entender que ese diálogo, como lo dijiste, interno puede llevar a realidades, me puede llevar a creerme cosas positivas o negativas. Totalmente. Y me puede llevar a la acción o a la o a la inacción, exactamente. Por ejemplo, ¿cómo escucharte? Parar un momento en el día, o sea, solo para un ratito y mira qué estás pensando. Así puedes empezar ya. No, ni siquiera respires, solo, ay, que tengo que hacer esto. Y quédate ahí, ¿qué más? Y mira para dónde lleva, porque es como aprender a seguir el pensamiento. Tengo que ir a ver a los niños, luego tengo que hacer esto de aquí. Entonces ahí te das cuenta que estás en el futuro y que estás cargado de cosas. También puede pasarte que estés aquí y tú dices, voy a parar un ratito y... es que no hice esto de acá y siempre quedo mal con esta persona. Ahí te puedes dar cuenta de que estás en el pasado y de que también te estás diciendo cosas. ¿Ok? Ese sería como el ejercicio más sencillo. Sí, encontrar, es como si fuera como captarme en este instante, porque además esos pensamientos son muy totalmente cortos, ¿cierto? Son constantes y pueden ser cortos o largos dependiendo de cuánto yo los siga. El tema es cuánto atención le voy a dar. Ya. Y también entender si realmente me hablo con afecto o con cariño o no. Siempre soy muy crítica. Yo creo que eso lo podríamos, pues listo, ya hice silencio, me empecé a escuchar internamente, pero empezar a decir, ¿será que yo soy muy dura conmigo misma? ¿Será que realmente soy muy autoexigente? O no, soy muy tranquila y soy laxa y no pasa nada y nunca pasa nada. Entonces tal vez eso se ve reflejado en mis resultados. Por ejemplo, en mis no resultados. Exacto, en que estoy totalmente en una postura cómoda. Porque como todo va a estar bien, todo está bien, no pasa nada, todo está bien. Sin embargo, es casi imposible que realmente no pase nada. Y es casi imposible que no estemos registrando que algo pasa. Entonces ahí es importante como darme cuenta de las cosas que a mí me motivan, las cosas que me mueven, para desde allí llevarme a la acción. ¿Ok? Tú en el artículo que construiste decías, reconocer cómo me hablo, puedo intentar escuchar las palabras que digo a los demás. Por ejemplo, soy impuntual, hago tonterías, son tus ojos los que me ven con amor. Claro, ¿qué cosas les digo? Por ejemplo, a veces en una entrevista de trabajo, a mí me ha pasado que yo digo, a ver, cuéntame, ¿cuáles son tus principales características? ¿Cómo? ¿Tus características? ¿De qué? Como persona, porque ya, ok, yo digo está mal planteado. Como persona, ¿cómo te definirías? Y la persona se queda como pensando. Sin embargo, siempre estamos hablando de nosotros. O sea, yo a una amiga sí le digo, chuta, el otro día llegué tarde, estoy luchando con la impuntualidad. Yo creo que hay gente que no se siente tan cómoda hablando de sí misma. Eso es importante también reconocerlo. Sí. Si yo no me siento cómodo, yo el ser humano en genérico, no estoy hablando de María del Carmen, si un ser humano no se siente cómodo hablando de sí mismo, es porque no está cómodo consigo mismo, es porque se está diciendo cosas duras. Entonces no se siente capaz de mostrarse a los demás, no se siente con el derecho o el valor de mostrarse a los demás. Entonces ahí tenemos un indicador de que algo no está tan bien con tus diálogos internos. ¿Ok? Es importante poder hablar de nosotros. Cuando me miro en el espejo, ¿qué me digo? Eso. Y justo se me venía esa imagen a la mente cuando tú hablabas sobre el diálogo interno y quedarse en silencio. Y muchas veces pasa eso. Estás frente al espejo, entonces ahí observa cómo te hablas. Ay, qué linda que amanecí, qué fuerte que estoy, qué vital que me veo. O, uy, qué vieja, qué... no sé. Como que no he tomado agua. Como deshidratada, ¿qué pasó? No sé, arrugada, etcétera. Sí. Son como ciertos calificativos que nos permiten entender cómo nos estamos mirando a nosotros mismos. Totalmente. Y las palabras son
un indicativo perfecto de esa emoción, ¿no? La palabra que utilicé. Totalmente, o sea, si yo me levanto y me digo, uy, que es algo que yo sí me digo, como que no he tomado suficiente agua, me estoy diciendo que estoy arrugada porque estoy deshidratada. Ajá. O sea, no hay más. Y yo me puedo quedar con el... Pero también hay una diferencia entre esas dos afirmaciones. Una cosa es decir, no he tomado suficiente agua, y otra cosa es decir, estoy deshidratada, vieja arrugada. Totalmente. Sí. Es que eso te iba a decir. Y claro. me puedo quedar con el problema. Ajá. O moverme a, bueno, ok, hoy día me voy a comprar un suero oral porque definitivamente he tenido días de estrés y no he tomado agua. Ya está. Me hice cargo, no me di duro y me abracé. Que es lo siguiente a los diálogos internos, la autocompasión. Así como Nazaret Castellanos se especializa en esto de los diálogos internos, en la amabilidad, Kristin Neff se trabaja muchísimo el tema de la autocompasión. Y la autocompasión empieza por darme cuenta de cómo me hablo, de cómo me trato, de cómo me acompaño. Imagínate si estoy en el trabajo y llegamos a una reunión y veo que todo el mundo está sentado y yo llegué un poco tarde, ¿no? Esto es un ejemplo. Y entonces yo, en vez de decir, ok, me voy a quedar aquí sentada, si alguien me pregunta, esto fue lo que pasó, ya está. Y estoy tranquila conmigo aquí. Eso es una forma, pero imagínate a alguien que llega y comienza, todos llegaron temprano, y ahora yo qué voy a decir, fue mi culpa, pero es que siempre llego tarde, pero es que yo creo que ya se dieron cuenta. No voy, imagínate su postura corporal, cómo va a estar, su nivel de atención para esa reunión, y eso tiene que ver con los diálogos internos. Claro. Ya, o sea, es lo que estoy pensando conmigo mismo y lo que está creando mi realidad de ese momento. Totalmente, totalmente. Me hiciste acuerdo de una vez que llegué muy tarde a una reunión, todos estaban ya listos, eso era tiempo como de pandemia, estábamos apenas saliendo y yo sabía que todo el mundo iba a llegar de tu 9, no sé si era 9 y 15, y yo no lograba llegar y yo pues tengo este tema de la puntualidad. Súper. Entonces yo me empecé a estresar muchísimo y dije, ya está, o sea, ya, ¿qué voy a hacer? Si en el carro no puedo avanzar más, no puedo, listo. Llegué y lo primero que hice cuando abrí la puerta era una puerta como de vidrio, todos estaban ahí, todos como mirando cuando llegué, y yo abrí la puerta y dije, buenas noches, y todos se murieron de la risa, porque claro. Era como, obviamente me querían matar por llegar tan tarde, pero al yo decir buenas noches fue como, rompí un poquito el hielo, y yo misma tuve como la compasión conmigo y dije, ya está, me equivoqué y lo asumo, y uno de ellos dijo, bueno, Clarita paga entonces la cuenta de hoy, yo jaja, y se fue. Claro. Pero sí son como, ojalá siempre reaccionara así, ojalá siempre fuéramos así de resolutivos. Ahora, esta es otra cosa importante, los diálogos internos cambian porque se nutren de la gente que nos rodea. Esto creo que también lo había puesto en el artículo. Nuestros diálogos internos se nutren de las personas que nos rodean. Vamos a poner un ejemplo, una mujer que va al gimnasio todos los días, pero su esfuerzo no es para tener un cuerpo espectacular, su esfuerzo es para ser una mujer fuerte, le gusta hacer pesas, entonces ella no va a ser delgada, ella va a ser fuerte. Y alguien le dice todo el tiempo, ¿y para qué vas al gimnasio? ¿Y para qué vas al gimnasio? ¿Cuál es el mensaje que le está mandando? Lo que haces no vale. Claro, inútil. Es inútil. Lo que haces no vale, es inútil. Te ves igual gorda, supongo, que la ven, ¿no? Entonces, ahí es súper importante como también aprender a oír lo que me dicen. Y de repente, las personas, yo no creo que este ser humano se lo dijera de mala persona, pero a veces las personas no tienen claro qué quieren decir. No, y además también eso tiene que ver con su diálogo interno. Totalmente. El diálogo de esa persona que no tiene que ver contigo, tiene más que ver con ella. Exactamente. Es como cuando te dicen, no te tomes las cosas a personal. Es lo mismo. Pero también, si yo estoy consciente de mí, si yo sé lo que me estoy diciendo, si yo sé lo que me lleva a un lugar, yo le puedo decir a la otra persona, ¿qué me quieres decir con este comentario? ¿Qué es lo que no se nota? Cuéntame, ¿qué es lo que debería notarse? Y esto, sin llevarnos a una discusión, sin hacernos pelear, va a ayudarlo al otro a darse cuenta de que no tiene sentido. O sea, me quedo en la mía y digo que, o sea, lamento. Sorry, no quería incomodarte. No, nada, silencio, porque es que también no. Claro. O sea, ese es el pensamiento de ella, pero sí tiene mucho que ver eso que estás diciendo de los pensamientos internos sí creo que se nutren con la gente que nos rodea. Y cambian, o sea, sí. En terapia hay otros estudios, esos no los traje aquí, pero ya los he revisado. Hay muchos estudios que hablan de cómo la relación entre el terapeuta y el paciente crea dentro del paciente una reconstrucción de las relaciones primarias, que son las que establecimos con nuestros cuidadores. Entonces, cuando yo reconstruyo un vínculo que pudo haber estado lastimado, porque los seres humanos, por más que nos querramos, nos lastimamos, voy cambiando
mi discurso sobre la historia y el discurso que aprendí de esa persona. Ya, sí, yo tuve un papá muy exigente porque él quería criarme como lo mejor, prepararme para el mundo, darme herramientas. Entonces él se encargó de siempre exigirme. La voz que voy a tener en mi cabeza es esa. ¿Pero por qué saqué 9? ¿Pero por qué no bajé de peso? ¿Pero por qué? Y no voy a ver que saqué 9 y claro. que no bajé 30, pero que sí bajé 25. Ajá. Y que logré igual estar entre los últimos 3 participantes. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, sí es súper importante revisar cómo fui y cómo es mi voz. Y también es importante saber quién me habla, porque si este hombre, al que su papá le exigió mucho, se casa con una mujer que tiene un diálogo mucho más relajado, por ejemplo, me encanta que hayas venido y que me hayas avisado que te demorabas. Gracias por avisarme. Ya está. Ya no es llegaste tarde, me tuviste esperando. Cambia la relación, cambia la intención de la palabra. Totalmente. Uh-huh. Gracias por avisarme que demorabas. De nada. Exacto, y ya está. Sí, Ojalá la próxima no pase. Correcto, y no vuelve a pasar. O vuelve a avisar. Exacto, o vuelve a avisarme. Es como una señal de respeto. Exactamente, Sí. y así es como nos construimos. O sea, los diálogos internos son constantes, son evolutivos. Los diálogos internos nos hacen mejores versiones nuestras o peores. Justamente por eso esa es la propuesta del Tómate con Calma de este mes. Ajá. Porque es como darnos un espacio para saber qué me estoy diciendo y cómo me estoy ayudando a ser buena persona. Imagínate en un momento de estrés, pero siempre me pasa lo mismo, pero es que nunca puedo hacer, pero ¿por qué? Pero es que a mí solo me pasa esto. Si en un momento de estrés esas son tus palabras, no lo estás haciendo bien. Lo único que estás haciendo es cargándote más estrés y perpetuando una conexión neuronal, que es lo que dice Nazaret, que hace que no puedas responder de maneras diferentes. Cuando Nazaret habla de las conexiones y la plasticidad neuronal, habla también de la resiliencia y la calidad de vida. Si mi diálogo interno es un diálogo sano, mi plasticidad neuronal va a ser mayor. Por ende, voy a poder construir, crear nuevas conexiones que me ayuden a responder de manera diferente. No voy a dejar de ser quien soy, pero sí puedo hacerlo de una manera diferente, más amable, más respetuosa. Y aquí dejo yo la semillita final de... Y siempre podemos enseñarles eso a nuestros hijos. Siempre. Tal vez cuando nos criaron no había esta información. Total. Pero nosotros sí podemos intentar hacerlo mejor, porque además traemos una mochila atrás, ¿no? Entonces no es tan fácil como arrancar desde cero, pero podemos ir haciendo modificaciones en el camino para que ese diálogo interno entre nuestros hijos sea mejor, que esas creencias cambien, que el entorno que nutre a ese diálogo de ellos sea saludable, no sea tóxico. Totalmente. Bueno, háblame del té con Tómate con Calma, ¿cuándo va a ser? El Tómate con Calma va a ser en Violeta Flower Shop, aquí en la Vía San Borondón, a las 10 de la mañana del 26 de octubre. Entonces, la invitación es ir todos durante 3 horas, los que sí Sábado se inscriban. 26 de octubre. Sábado 26 de octubre a las 10 de la mañana. Pueden ir, nos reunimos, compartimos café, bocaditos, y lo más importante es que compartimos una serie de ejercicios que nos ayudan a pensar, a darnos cuenta de qué pensamos. Son ejercicios prácticos que vamos a ir revisando para que tú te los puedas llevar y para que los puedas hacer. Y también el objetivo es darme cuenta de qué pienso y aprender herramientas para cambiar lo que pienso. Uh-huh. ¿Por qué pienso así? Un poco comprender de dónde viene esto, a dónde me puede llevar y cómo lo puedo vivir. Muy bien. ¿Esto va a ser a qué hora? Esto es a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bien, sábado 26 de octubre en Violeta. Flower Shops. A las 10 de la mañana hasta la 1. ¿Y cómo se pueden inscribir? Se pueden inscribir en @Tómate con Calma. Ahí está toda la información, está el link de inscripción. Ya me quedan pocos cupos, así que espero que se pongan todos pronto. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. María del Carmen Rodrigo es psicóloga clínica y el tema de hoy es ¿sirve conversar conmigo mismo? Y esto que habla de nuestro diálogo interno, de las palabras que usamos con nosotros mismos, de las intenciones que les ponemos a esas palabras y esos pensamientos. Gracias por dejarnos la tareita de observar nuestro diálogo interior. Un placer. Gracias, Clara María.